En el área perinatal se incluyó que además de eso se tenga el conocimiento de que hasta un mes después, que era el proceso de vida neonatal, entonces el niño evolucione bien y pueda ir a su casa sano. Pero el concepto que en este momento hay respecto a que esa época, la obstétrica, la perinatal, no es lo suficiente para definir el estado de vida de un individuo, es verdaderamente real porque en los primeros 2 años que vendrían a corresponder a la etapa en la cual se desarrollan varias alteraciones, varios procesos que no se ponían en evidencia al nacimiento y tampoco en el primer mes. Tenemos entonces ahora el criterio de que entre a corresponder los primeros 1000 días. Sin embargo, hay procesos que los ginecobstetras tenemos que aceptar que son parte de nuestra reflexión y de nuestro actuar dentro del rol del nacimiento. Y es que en estos 20 años se ha pasado de solamente un 12, un 15% de operaciones cesáreas hasta más del 45% en las instituciones públicas. Y en algunos países, como en República Dominicana, más del 80% de los niños nacen por vía abdominal. Pero no solamente que nacen por vía abdominal en el proceso quirúrgico del acto del nacimiento por esta ruta, sino que además de eso se acuerda la opción del día del nacimiento de acuerdo a diferentes disponibilidades o de la madre o del médico. Y esta instancia hace de que nosotros, y lo hemos escuchado en más de una ocasión en este evento, aceptemos de que la época posible de nacimiento sin correr riesgos para el médico es la semana 37. Pero esa semana 37 que nosotros arbitrariamente la ponemos porque aceptamos de que ya el riesgo de alteraciones respiratorias está superado, no ha dado sino lugar a otra instancia que viene a ser el prematuro tardío o el nacimiento del niño de término, pero en etapa temprana. Y ese rol de una semana, entre la semana 36 y 38, en la cual el niño tiende a dar ya su madurez orgánica final, implica el que en el proceso ya de la vida neonatal se relacionen circunstancias que van a ponerse en evidencia aún en la época posterior, escolar o adulta, en que al haberlo limitado en su etapa de nacimiento natural entre las 38 o 39 o 40 semanas, no le dimos la oportunidad de que tengan la maduración orgánica desde el punto de vista ya sistémico para que pudiéramos entonces nosotros aceptar de que en verdad ese niño tenía el tiempo adecuado. El 24% de todas las cesáreas que se producen en este momento en Latinoamérica tienen relación directa con la decisión materna. Pero esa decisión materna es con aceptación obstétrica. Y esa circunstancia de aceptar
que se produzca sola y únicamente con la madurez pulmonar, está llevando entonces a una patología que en este momento nos está cobrando una factura que se va a presentar en la vida y en etapa posterior. Estos primeros 1000 días, que incluye los 280 antes del nacimiento y 720 después, sin duda, como decíamos hace un momento, ha dado lugar a la presencia de alteraciones que se van a dar lugar especialmente desde el punto de vista del rol autosómico en la adolescencia y en la escolaridad. Y así tenemos entonces presencia de patologías que antes eran excepcionales, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. Tenemos muy común ahora la presencia de alteraciones respiratorias, respiratorias del tipo del asma, que eran excepcionales antes y ahora son bastante comunes en el niño en la época escolar. Pero todo este rol que nosotros estamos discerniendo en el proceso de estos 1000 días incluye también la presencia de un rol epigenético en el cual el síndrome metabólico, las enfermedades crónicas influyen definitivamente a una presencia que nosotros no las evaluamos en el nacimiento, pero que van a ser evidentes en la vida posterior del individuo. La epigenética, sin duda, como lo han escuchado en más de una ocasión en este encuentro de la Federación de Medicina Perinatal, tiene una relación directa con la presencia de obesidad escolar. Tiene una relación directa con el síndrome metabólico más frecuente que vemos en la niñez temprana y en la etapa de la vida adulta. Hace un momento escuchábamos una conferencia sobre inteligencia artificial y en esa conferencia hablábamos de la frecuencia muy aumentada en varios países. Se decía que en México, por ejemplo, en lo que respecta al rol de obesidad a nivel de población abierta, es cierto que eso se ha presentado, pero no es solamente por los hábitos alimenticios, sino es también por unas proteínas que se disparan en la vida escolar, en la etapa escolar, que se disparan en la vida adulta y que en vez de permanecer silenciosas, como ocurría antes, en este momento se la relaciona con mucha frecuencia a la influencia epigenética en el ser humano. ¿Cuál es entonces la participación de la lactancia materna? Cada vez tenemos nosotros una presencia de un embarazo más tardío en mujeres que deciden, luego de haber regulado su vida profesional, el poder tener su primer embarazo. Pero la etapa de lactancia materna también se la reduce de manera muy a decisión de la madre. Y es precisamente el tiempo de lactancia materna en el cual el niño recibe lo que escuchábamos hace un momento de la última conferencia, recibe gran parte de la microbiota que va a ser protectora para él en la vida postnatal. Y eso va a estar inhibido por el cambio a la lactancia por fórmula y a la disminución del tiempo de lactancia materna.
el peso y la talla del niño, que en esa semana o 2 semanas que nosotros arbitrariamente decidimos de que nazca más tempranamente al tener ya una madurez pulmonar, definitivamente esa diferencia de peso y de talla es el tiempo también que él necesita para poder protegerse desde el punto de vista de su relación sistémica a las agresiones que va a tener en el medio ambiente posterior. En países como por ejemplo Chile, se observa, de acuerdo a lo que mostramos en la gráfica, y en un estudio que el doctor Francisco Mardones, con quien hicimos esta conferencia, y que tiene en el libro de Origen Fetal de Enfermedades del Adulto 2 capítulos de nutrición materna y su relación epigenética, y que nos da estas gráficas, que en los últimos 40 años ha disminuido el tiempo de nacimiento de manera arbitraria en Chile. En una recopilación que hicieron durante los últimos 40 años de nacimientos en ese país. Cuando nosotros observamos esta gráfica y se llama la atención de la comparación que se hace en Chile y en Japón, también según la investigación del doctor Francisco Mardones, encontramos de que en países tan diversos y tan distantes como Chile y Japón, la coincidencia del aumento de disminución del tiempo de nacimiento es evidente no solo en Chile, es a nivel mundial que esta circunstancia de la decisión del nacimiento por razones no obstétricas está haciendo presencia y está pasando factura en la población general, porque es un 24%, una cuarta parte de todos los niños que nacen que se produce bajo el régimen de decisión no obstétrica. Quisiera señalar entonces lo que decíamos en un principio, de que existen unos factores perinatales que deberíamos nosotros entender que está en nuestro arbitrio, en los obstetras, el poder causar la diferencia. Y es la época del nacimiento del prematuro tardío o del niño de término temprano. Esa semana o 2 semanas que nosotros le quitamos en el nacimiento del niño son vitales para el proceso de desarrollo posterior en época escolar y en la vida adulta. Señalaría como conclusiones de que el factor de mayor incidencia en el incremento de la prematuridad tardía es la desmedida elevación en el nacimiento mediante operación cesárea, y que la tasa anual de cesárea en América Latina aumentó en instituciones públicas desde el 6% en 1970 hasta el 45% en el 2020, y en centros privados como aquí en Dominicana supera el 80%. Gracias.